Bueno, pues vamos a ir comenzando, aunque hay algunos invitados y hay gente que todavía está intentando acceder, pero por deferencia con los que han tenido ya la suerte de poder conectarse a tiempo, pues vamos a ir comenzando y seguro que durante mi introducción pues se va incorporando más gente. Entonces, bueno, pues lo primero, darles a todos, daros la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectaros a este nuevo TEP Lab. Eh, para los que sois nuevos, para los que son nuevos en este tipo de webinars, simplemente, bueno, pues informar, los TEP Labs son estos seminarios, son estas reuniones que hacemos todos los martes o los jueves desde TEP Institute, desde nuestro centro de formación y de investigación, y que elaboramos siempre en colaboración con algunas de las universidades amigas y colaboradoras. Hoy, de nuevo, repetimos con nuestros compañeros y amigos de la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica y hoy, bueno, pues tenemos la suerte de contar también, y además uno de los ponentes viene de ahí, con el Centro de Educación Continua de Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac de México. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de la IA aplicado al derecho, de los retos que tenemos, de la inteligencia artificial aplicado al derecho. Eh, Antes de comenzar y de presentarles a los ponentes, me gustaría pedirles a todos un favor. Dentro del chat que está en la parte inferior, no sé si se está viendo mi pantalla o se está viendo el logotipo de TEP, pero bueno, en la parte de abajo, debajo está el chat. Ahí les pediría, por favor, os pediría que pusieseis el lugar de procedencia, el país o la ciudad en la que residen y a qué se dedican. Más que nada porque así nos permite luego orientar un poco la ponencia. Pues eso, saludos desde Chile y soy abogado, o bueno, de donde procedan, ¿no? Y a su vez, vamos a utilizar ese chat para aquellas dudas o preguntas que quieran cursar a los ponentes. Las responderemos al final. Dentro de aproximadamente 45 minutos abriremos un turno de preguntas, pero las vamos recogiendo ahí y ya me encargaré yo de trasladarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues veo que tenemos aquí abogados de Ciudad de México, Guatemala, Costa Rica, México. Lógicamente hoy Costa Rica y México va a haber bastante gente, de Santiago de Chile me ha parecido ver. Eh, bueno, pues veo que tenemos aquí bastante Costa Rica también. Bueno, hay representantes de principalmente Costa Rica y Chile, pero bueno, queda bastante gente por entrar. Eh, bueno, hoy tenemos como ponentes a dos personas que, bueno, yo creo que son dos grandes referentes en el campo de las tecnologías aplicadas en su sector, que en este caso es el derecho. Y pues en primer lugar tenemos con nosotros a Ariadna Jaramillo. Ariadna y yo nos conocemos hace tiempo porque ya trabajamos juntos en Router, en nuestra empresa de consultoría. Pero Ariadna, bueno, no voy a contar todo tu currículum porque es muy extenso, pero en este momento eres Country Privacy Lead en TMF, que es pues uno de los, yo creo que, firmas de servicios más grandes, al menos que tenemos aquí en España, ¿no? Aunque bueno, es que estáis en todo el mundo, ¿no? Si En no, todo el mundo. todo el mundo. Aquí en España sois uno de los más grandes y estáis en todo el mundo, efectivamente. Y Ari, bueno, pues entre otras cosas, ella es tutora de los programas que tenemos de inteligencia artificial aplicado al derecho. Y tutorizará el que arrancamos ahora en breve, pues con el Centro de Educación Continua de Anáhuac, que arrancamos un programa, arrancamos un diploma avanzado en el día 1 de marzo, creo recordar, creo que es el 1 de marzo. Y también tenemos pues con nosotros a Alejandro Mendiola. Alejandro es socio de Nader. No me voy a atrever a decir el resto del nombre porque es un despacho, bueno, es un despacho que estáis en México, estáis en Londres también. eh,
tu currículum es muy extenso, pero bueno, los últimos 7 años yo creo que como socio en Nader y otros muchos cargos y funciones que has tenido, pues te permite tener una visión también muy interesante de esta tecnología que ha venido para cambiarnos a todos, para cambiar la forma que tenemos de trabajar y que de alguna forma, bueno, pues estás tú también tratando, ¿no? De aterrizar, nos contarás más adelante en este caso en México, ¿no? Pues como todo, con un escenario por delante que no tenemos muy claro ninguno hacia dónde vamos a acabar, ¿no? Eh, Tenemos también a compañeros, bueno, tanto de la Universidad Juan Pablo II como de Anáhuac, los he visto por ahí, pero yo sin más, pues me gustaría haceros un par de preguntas para comenzar, pero bueno, yo creo que la más importante eh, empezaría pues por ti, Alejandro, ya que te tengo ahí en pantalla. Sí. ¿Cómo crees tú que efectivamente nos va a impactar esto en el campo? En el campo, en este caso concreto, del derecho? ¿Cómo crees tú que va a impactar? No, primero, gracias, Conrado, por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Siempre es interesante compartir este tipo de temas que, bueno, pues estamos tratando de aterrizar a la vida práctica. Pues mira, yo un poco como contexto y del por qué me he involucrado en estos temas es que mi línea principal de ejercicio profesional es el de competencia económica. Y a raíz de eso y de las grandes investigaciones que se han dado en el mundo tech, es que me fui involucrando y fui teniendo no nada más curiosidad intelectual, sino involucramiento en algunas de ellas, ¿no? Y por otro lado también, pues viene esta gran pregunta de los algoritmos y cómo pueden afectar el mundo de la competencia, si es que hay colusión entre algoritmos o no, que podemos desarrollar más adelante. Y entonces, con todo eso como contexto, pues lo que te puedo decir es que el impacto pues ya llegó, ¿no? Al final del día, las firmas legales ya estamos incorporando sistemas de inteligencia artificial. Sí debo decir que pues, esto tiene dos rutas, ¿no? Una es por la vía de las firmas legales, pero otro también es en los sistemas judiciales, qué está sucediendo en la facultad, en las actividades jurisdiccionales, si los jueces lo están implementando o no y cómo, ¿no? Desde mi trinchera, como despacho, lo que hemos visto es que entre más grandes las firmas, obviamente más recursos y hay más inversión en modelos que puedan implementar la inteligencia artificial y esto evidentemente pues será un reto para todas las demás firmas legales que lo quieran hacer. El impacto que hemos visto hasta hoy en día, te puedo decir que desde la óptica de el trabajo que hacemos día con día es positivo, obviamente con los cuidados y recomendaciones que también podemos enlistar un poco más adelante, pero no hemos visto todavía una preocupación en el sentido de que esto vaya a sustituir a los recursos humanos con los que contamos. En realidad no hay algo que veamos que nos preocupe, sino más bien lo estamos viendo como una herramienta adicional de los jóvenes que se están involucrando con nosotros en el despacho y a los que estamos contratando, ¿no? Ha sido fascinante ver el desarrollo tan rápido de la inteligencia artificial, ha sido también fascinante ver cómo nuestros propios clientes están adoptando estas herramientas y entonces ahora el trabajo es tal vez un poco distinto cuando intercambiamos documentos con clientes que ya también utilizan herramientas de AI, ¿no? Entonces, pues estamos empezando a ver cómo se organiza todo esto y estamos empezando a ver pues, algunos efectos que todavía no pueden ser definitivos porque esto está evolucionando, como decíamos, de manera muy acelerada. Interesante. Eh, Ariadna, tú desde tu perspectiva, tú, bueno, eres panameña, pero resides aquí en España desde hace mucho tiempo. ¿Cómo que ves tú que pueda estar esto impactando en el sector, en tu entorno, en tu contexto? Bueno, como sabes, y bueno, buenas tardes, creo que es todavía tarde en Latinoamérica. Bueno, en mi área realmente que yo trabajo más que todo en la asesoría corporativa, en el área de protección de datos, realmente el impacto ha sido tremendo. Y realmente no había forma de evitarlo porque, a ver, lo que yo hago es dedicarme a asesorar a empresas, en este caso a una empresa en concreto, ahora que ya no estoy en la consultoría, a cómo proteger los datos personales que tiene y cómo utilizarlos, ¿no? De manera correcta y acorde a la ley. Y claro, lo que ha venido a hacer la inteligencia artificial ha sido cambiar la escala del tratamiento. O sea, antes yo recuerdo cuando inicié mi mundillo laboral aquí en España,
tú veías en las empresas que tenían bases de datos de clientes, expedientes laborales, históricos de contratos, y ahora, claro, tienen muchísimas herramientas o están intentando adoptar muchas herramientas. Ahora, casi todos esos proveedores de herramientas utilizan inteligencia artificial, la han venido incorporando, y al final lo que tienes es un uso de muchísimos registros de datos históricos de años, datos de múltiples fuentes, integración de bases externas, y eso lo que hace es que crea riesgos. Entonces, en España tienes un reglamento que es muy proteccionista de las personas y hay que intentar buscar ese balance, ¿no? Con la inteligencia artificial que realmente lo que necesita para funcionar es volumen de datos. Y por otro lado, aparte de esta escala que tensiona los propios principios de ese reglamento que ha servido de base, yo creo que para mucha legislación de protección de datos en Latinoamérica, también yo considero que ha impactado el propio ejercicio bueno, de la asesoría jurídica, al menos en mi área, porque yo recuerdo las tareas que yo realizaba hace algunos años, ya especializada en protección de datos. Yo tenía, por ejemplo, que hacer políticas, algún tipo de due diligence, encargarme de auditorías. Y claro, a día de hoy estoy haciendo o me están involucrando en evaluación de impacto de herramientas de inteligencia artificial, análisis de proveedores, revisión de datasets de entrenamiento, que siempre mayor contacto con IT, con seguridad de la información. Y claro, yo creo que el impacto ha sido que nos tenemos que involucrar, al menos yo desde mi área, mucho más en esta parte técnica. Y a ver, es muy interesante. Yo también sí tengo, ¿no? Tengo una curiosidad intelectual por esta área, pero al menos para mí ha sido que he tenido sí o sí que aprender y creo que todos los profesionales de mi área porque nos involucra directamente. O sea, en una empresa vendríamos a ser los encargados también de vigilar que estas herramientas se usen de forma correcta. Qué bueno, curiosísimo. Alejandro, te voy a pedir un favor, salta continuamente tu imagen, es porque yo creo que se está metiendo algún sonido. Entonces, si te voy a pedir un favor, si mientras no intervienes, a lo mejor si no te importa, lo muteas, a ver así qué pasa. Estupendo. Pues mira, aprovecho y sigo entonces preguntándole a Ari una cosa, porque Ari, has nombrado alguna aplicación, ¿no? Que estás ya viendo entre tus clientes, pero siguiendo con Ari, te diría, ¿conoces casos de uso ahora mismo que se estén utilizando en los despachos o que estén utilizando tus clientes y que puedas compartir con nosotros? Porque yo creo que la gente, mucha de la gente que está aquí lo que quiere saber realmente, oye, ¿y para qué se puede utilizar todo esto? ¿Para qué lo puedo utilizar yo, ¿no? Entonces, Ari, cuéntanos tú algún caso que conozcas o alguna aplicación que conozcas en concreto. Pues te puedo contar básicamente, sin irme a mucho detalle, que en mi empresa hemos decidido utilizar, por ejemplo, Copilot, sin irme a algo muy específico del derecho para automatizar tareas. De hecho, yo misma estoy ahora involucrada en un proyecto que parte de mis funciones son la gestión de brechas de datos de clientes, bueno, de clientes y también internas de mi empresa, y lo que estoy haciendo es automatizar esta función con Copilot y con Power Automate, y la verdad es que ha sido un poco utilizarlo a modo docente para yo aprender a usar Power Automate y la verdad es que ha sido fantástico porque yo hasta hace no mucho tiempo no tenía idea de lo que era crear un flujo, no tenía muy bien claro qué eran unas acciones y, y utilizando la herramienta sí que he aprendido hasta hacer expresiones, o sea, fórmulas avanzadas para explorar datos y me está ayudando a reducir el tiempo de gestión, diría que incluso más de la mitad. Y otra de las herramientas que también he estado utilizando es OneTrust, que es de un proveedor que lo utilizamos sobre todo para temas de gestión de incidentes o para registros de proveedores. Y la propia herramienta ha incorporado ya pues ha incorporado ya inteligencia artificial y nos ayuda mucho a recopilar información sobre todas las jurisdicciones del mundo donde se aplica algo parecido, ¿no? A la protección de datos y a la privacidad. Y lo que va haciendo es que va indexando desde resoluciones, por ejemplo, de agencias de protección de datos, sentencias, notas de expertos a nivel bueno, de los distintos países y por regiones, y viene muy útil para hacer derecho comparado, para dar respuesta a clientes de una forma rápida
sobre todo también con el tema del idioma, porque antes hacer la búsqueda de de jurisprudencia o de resoluciones por cada país, yo que tengo países que no, en los que no se habla un solo idioma, pues era complicado y la verdad es que esto a mí me ha facilitado muchísimo la vida. Qué bueno. Decías que, por ejemplo, pues con Power Automate, con Copilot, ¿no? Que son herramientas que yo creo que está muy. Todo el que trabaja en un entorno de Microsoft está más o menos disponible, ¿no? Eh, eh, Luego hablaremos un poco de la dificultad que tiene implantar todo esto, pero ¿para ti ha sido un proceso complicado el aprender a utilizar esto? Bueno, sí que tiene su curva de aprendizaje, pero yo no tengo un background técnico y aún así lo he podido hacer. Y es que con prompts tan sencillos como decirle a Copilot, oye, explícamelo de una manera, 2 más 2 es 4, y es que lo vas a entender. O sea, yo al menos, poco a poco, yo creo que es bastante accesible para todo el mundo. Qué bueno, qué interesante. Oye, Alejandro, tú, bueno, seguramente tengas, luego hablaremos un poco más en detalle cómo implantar esto, Ari, pero Alejandro, tú seguro que conoces también algunos casos de uso muy interesantes que puedas compartir con nosotros. Sí, claro. Eh, Nader es un despacho que tiene un perfil transaccional de fusiones y adquisiciones y obviamente muchas áreas más. Y eso requiere normalmente la generación de documentos, contratos, pues de manera ágil y adecuada. Entonces estamos en un proceso de adaptación y de implementación de un producto muy controlado que estamos analizando, que nos ayuda a generar cierto tipo de clausulado con base en nuestro propio estilo y con base también en nuestros propios términos que utilizamos a nivel despacho, y es asombroso el resultado, ¿no? Obviamente siempre está la parte número uno de cuidar la confidencialidad, de cuidar la propiedad intelectual del cliente. Eso se hace en un ambiente seguro, no se sube a ninguna nube externa, sino que lo hacemos dentro de nuestro propio ecosistema, y lo que te das cuenta es que logras documentos en poco tiempo de muy buena calidad, que claramente requieren la supervisión humana, ¿no? Y requieren también el cruce de información para analizar fundamentos legales, analizar que, que la información a la que se hace referencia sea adecuada, pero pues es asombroso. Por ahí leía un artículo de Harvard que decía que en los despachos que llevan litigios de muy grande escala, donde se requiere análisis de información, pues prácticamente el ahorro de tiempo que se puede tener en un asociado joven en ese análisis ha bajado de 16 horas a 4 minutos, ¿no? Entonces es una locura. Obviamente, insisto, falta la parte humana, porque después confiar demasiado en el sistema te puede llevar a errores graves, pero pues ese es un buen ejemplo de lo que puede suceder con un sistema de estos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hablaremos luego, has sacado un asunto muy interesante, ¿no? Que es el tema de la privacidad, ¿no? Y de la confidencialidad, pero yo creo que es algo bueno, que luego si quieres debatimos un poco más sobre esto, porque hay un campo ahí de trabajo y de preocupación que yo creo que a todos nos afecta. Oye, Alejandro, ¿y vosotros, eh, en tu caso concreto, qué dificultades estáis encontrando a la hora de implementar esta herramienta? Eh, ¿O no la estáis teniendo? ¿Lo veis fácil? No, a ver, tiene una curva de aprendizaje. Sobre todo hay, yo creo que un tema primero de confianza en el sistema, ¿no? De confianza en lo que arroja. Yo creo que eso es parte de del cambio de cultura que estamos viviendo, de poder utilizar estos sistemas. Entonces, lo primero es la confianza en el documento. Sientes que te lo dio un robot, y entonces probablemente las horas de revisión todavía sean extensas porque quieres que vaya muy limpio. Obviamente, como abogados tenemos la responsabilidad de compartir documentos que vayan con el mayor grado de excelencia, ¿no? Entonces, esa es una parte que yo identifico. La segunda es que en realidad el sistema es intuitivo, ¿no? Creo que se puede trabajar con él de manera bastante razonable. Y la tercera parte, que eso también es importante mencionarlo, es que no es un producto que hemos generalizado en todo el despacho. Estamos haciendo, digamos, ejercicios beta, sobre todo para los abogados que más tienen que redactar. Eso obviamente lo queremos multiplicar si es que así sucede a todas las áreas de la firma, pero esas son las tres cosas que estamos ahorita analizando, ¿no? Es decir,
no queremos salir, es decir, que el entusiasmo técnico o tecnológico no gane el método jurídico, ¿no? Por querer estar a la vanguardia. ¿Considerarías esta reflexión que has dicho como una recomendación general para todas las despachos mexicanos que quieran implantarlo? ¿Qué otras Sí, yo, recomendaciones les darías? sí, eso yo creo que, a ver, hay un tema que creo que es fundamental y es el tener primero gobernanza interna, ¿no? Es decir, tú tienes a los abogados jóvenes que están muy acostumbrados a utilizar sistemas tecnológicos, pues que pueden correr el riesgo de estar subiendo información a los típicos chats que hoy en día están muy en boga y estar divulgando información confidencial. Entonces yo lo primero que haría sería sí establecer lineamientos muy claros internos antes de empezar a probar estas herramientas. Porque sí existe un riesgo y sí existe una preocupación de qué va a pasar si el día de mañana algún abogado de manera inocente, ¿no? Entre comillas, sube un documento a un chat de estos para un análisis y ese documento pues es confidencial y es un documento delicado, ¿no? Entonces yo diría que mi primera recomendación sería construir una gobernanza interna que de verdaderamente tenga solidez, sea robusta y que se pueda dar seguimiento, ¿no? La otra sería tener un grupo de trabajo bien conformado de manera interna y que esto no sea como un ejercicio libre en el que cada quien pueda hacer lo que quiera con los sistemas. Esas son las recomendaciones que yo haría. Primero irnos hacia una gobernanza que entiendan muy bien los abogados de las implicaciones legales y éticas que existen, que entiendan también la necesidad de mantener el secreto profesional, no nada más entre colegas y terceros, sino también con las herramientas tecnológicas, ¿no? Y bueno, qué interesante. Rena, tú desde tu punto de vista, por la experiencia que tenéis, ¿qué recomendaciones darías, ¿no? Aquellas, sobre todo medianas empresas o pequeñas o pequeños despachos o profesionales independientes que quieran dar un paso, ¿no? Y aproximarse, acercarse a la IA. Bueno, yo creo que un punto muy importante es, no, lo ha dicho muy bien Alejandro, el tema de la gobernanza. Hay que hacer las cosas bien, hay que tener sobre todo mucho, mucho sentido común. Yo creo que ya se ha comentado por él, lo ha comentado también Alejandro, que la inteligencia artificial, las herramientas que lo utilizan suelen ser bastante intuitivas y yo creo que un punto fundamental es educarse. O sea, la formación es muy, muy importante, entender las herramientas que estamos utilizando, entender los riesgos que tienen detrás, por supuesto, y no olvidar que como abogados la responsabilidad sigue recayendo en muchas ocasiones sobre nosotros. Para pequeños despachos o para profesionales independientes, yo creo que no hace falta tener una herramienta sumamente específica o para un área en concreto. em, Incluso una herramienta como ChatGPT, como Copilot, como Gemini, bien utilizada, habiéndonos formado y sabiendo cómo no, cómo estrujarla y sacar todo de ella, no, nos puede servir siempre y cuando lo utilicemos. Se ha dicho ya, anonimizando datos, procurando no subir información confidencial y, y yo creo que la base realmente es esta. Que sí, que las grandes empresas tienen esa ventaja del dinero y de poder invertir, pero yo creo, perdón, que para las tareas del día a día, aprendiendo a utilizarlas con propiedad, podemos sacarle mucho partido. Bueno, tú como De eres ahí que estemos tutora, aquí. como eres tutora, Eh, como eres tutora, de ahí a que estemos aquí. de ahí que estemos aquí, efectivamente. Eh, Ari, estás sacando un asunto muy interesante, ¿no? Que es el ámbito, de la responsabilidad, ¿no? Que tiene que tener las personas que utilizan estas herramientas. Lo estás llevando a un terreno que es el de la autorregulación, porque tanto Alejandro como tú habláis de la autorresponsabilidad, ¿no? A la hora de saber utilizar, autorregularse, en el sentido de decir, bueno, esto hacedlo, no lo hagáis, pero eh, desde el punto de vista de la regulación europea, tenemos un marco regulatorio que desde mi punto de vista, bueno, pues tiene todavía que afinarse mucho, ¿no? Pero
sobre todo teniendo en cuenta que hoy tenemos aquí gente, bueno, pues veo que tenemos gente de Guayaquil, tenemos gente de El Salvador, tenemos gente también de República Dominicana, aparte de México, Costa Rica, como hemos dicho, de España. Desde tu punto de vista, ¿crees que el marco regulatorio europeo es suficiente para lo que tú intuyes que puede venir? ¿Crees que se queda corto? ¿Qué reflexiones tienes sobre el marco regulatorio europeo? A ver, nuestro marco regulatorio es muy robusto. Yo estoy convencida de que no hay a nivel mundial, en cuanto a inteligencia artificial, nada tan robusto como lo que tenemos en Europa. Tenemos ya ese reglamento de inteligencia artificial que pone mucho peso, ¿no? En las entidades y también en las personas que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Y luego tenemos muchísima normativa sectorial, financiera, sanitaria, junto con el propio reglamento de protección de datos, que también es una especie de pata de la inteligencia artificial. Pero con todo y eso, con todo y que Europa siempre ha tenido una regulación ex ante, la inteligencia artificial avanza muy rápido, avanza muy, muy, muy deprisa, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que hace 2 o 3 años no nos imaginábamos lo que hay hoy, ni creo que alcancemos a imaginarnos hoy en día lo que va a haber en 2 o 3 más. Entonces, claro, yo creo que vamos allí un poco más adelantados que en otras jurisdicciones. Te digo, para tener, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que se consideren de alto riesgo, porque ya el propio reglamento de inteligencia artificial va diferenciando entre sistemas de bajo, medio y riesgo alto. Ya te piden una serie ¿no? de elementos, evaluaciones de impacto, te piden, muchas veces ya tienen un ente regulador, los distintos países. Entonces sí, sí, sí que estamos muy, muy, muy regulados, eso es muy positivo. Hay un enfoque en lo que es la protección de derechos fundamentales, una supervisión administrativa muy, muy fuerte, y sobre todo sanciones. Y yo destaco mucho esto porque yo vengo de un país, en Panamá, lo siento, pero tengo que llevarlo a mi área de protección de datos, pero al final mi país ha sido siempre uno de esos que copia, ¿por qué no?, lo bueno que hay en otras regiones, como hizo con el reglamento de protección de datos, y estoy segura que en unos años también tendremos alguna regulación para la inteligencia artificial, porque no conozco actualmente ningún país que no la utilice. Y el mayor error que tenían en Panamá cuando se implementó esta regulación, en el caso de protección de datos, es que las sanciones eran muy bajas. Y un tema que tiene Europa muy positivo es que realmente hay una coerción real, porque las sanciones que impone el regulador en Europa son muy, muy fuertes. Y eso obliga a los usuarios de herramientas de inteligencia artificial a esa autorregulación y a ese deber de cuidado, de ojito con el cliente, porque igual tienes una multa millonaria, igual tienes que parar X actividad de tu empresa. Entonces yo creo que el panorama es muy interesante, y estoy deseando que Alejandro nos cuente, adelantándome, un ¿Cómo lo ven poco en lo que México? hay, claro. Pues Alejandro, este es el panorama que tenemos acá en Europa. ¿Cómo lo tenéis en México? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué se percibe? Sí, ¿Qué mira, se aquí prevé? hay varias cosas que es importante resaltar en México. Obviamente caemos también en el mundo de la protección de datos personales y transparencia. Anteriormente, hasta hace muy pocos meses, teníamos un instituto autónomo que operaba como una entidad ajena al gobierno, precisamente para darle independencia de cambios políticos. Y después de una reforma constitucional, la transparencia se absorbió por parte de una entidad del gobierno federal, y el tema de protección de datos personales se pasó a una entidad que, aunque ya no es necesariamente independiente o satelital a la administración pública, ya forma parte de ella, ¿no? Entonces se perdió cierta independencia en el marco de los datos personales. Eso es un punto importante porque, bueno, va muy de la mano con inteligencia artificial y otros temas como ciberseguridad. Entonces, eso ya está implementado. Es muy pronto para decir cuál va a ser el resultado de estos cambios, pero bueno, los estamos observando. Por otro lado, se ha creado una agencia de transformación digital
que tiene el carácter de ministerio, de Secretaría de Estado, con una serie de facultades muy amplias, muy robustas, que prácticamente va, se puede decir, a centralizar la agenda digital del país, y esto cae también en este terreno, ¿no? La agencia es de reciente creación, tiene un titular muy activo que ha estado trabajando junto con su equipo en distintos sectores, y entonces eso también va a tener un impacto en lo que pueda venir en materia de inteligencia artificial y su regulación. Y por lo que hace a la ley de inteligencia artificial, en México no tenemos una ley aún. Ha habido varias iniciativas, por ahí incluso hubo una interesante que se planteó a nivel Ciudad de México, es decir, a nivel local, que entiendo está todavía en el Congreso y no sé si vaya a prosperar, pero recientemente han salido documentos del Congreso en el cual ya se busca plantear una regulación en materia de inteligencia artificial, que como se está planteando, o como se plantearía si es que prospera, es como una ley general de inteligencia artificial, es decir, una ley sombrilla en la cual obviamente caigan todos los sectores, como decía Ariadna, salud, etcétera, y que sirva como un marco normativo general, y que cada 5 años, esa es la propuesta que se plantea en el documento, se puede ir actualizando para tratar de ir al mismo ritmo de la innovación que tiene la inteligencia artificial. Esto implicaría una reforma constitucional que le permita al Congreso legislar en materia de inteligencia artificial, y de ahí se han planteado distintos hitos o un cronograma que llevaría a que en un primer plazo de 12 meses, una vez aprobada, se empiecen a hacer, digamos, pruebas pilotos, se empiece a aplicar, y otros 12 meses adicionales ya de ejecución para que entre en vigor plenamente en 2 años. Esto a partir de que se aprobaran todas estas leyes, ¿no? Todavía se ve más para adelante, no es algo que yo vea inminente. Lo que es importante destacar es que este documento proviene de un legislador, obviamente del régimen actual, que tiene peso legislativo, y algo que me llama la atención es que hace referencia a que esta ley pues va a tratar de irse por la vía de la regulación europea, ¿no? De los riesgos, más que de hacer un sistema rígido. Van a tratar de irse por los riesgos. Habrá una secretaría precisamente que tenga las facultades de sanción. Habrá también un registro nacional de inteligencia artificial. Estoy hablando obviamente todavía sin que esto sea una realidad, ¿no? Y pues parte de lo que quieren lograr, si es que la ley queda como se quiere plantear, es pues obviamente poner a los derechos humanos en primer lugar, tratar de promover la innovación y no asfixiarla con temas burocráticos. Hablan de soberanía tecnológica, es decir, de tener nuestro propio andamiaje, temas incluso ambientales o de sustentabilidad, limitar brechas sociales, es decir, es lo que pareciera ser los primeros pasos que nos puedan llevar a una ley general de inteligencia artificial. Ha habido varias iniciativas. Este documento, la verdad, es extenso, pero me parece interesante tomarlo en cuenta. Y por otro lado, y perdón y abuso de la oportunidad para hablar de esto, está lo que sucede en el Poder Judicial, ¿no? Digamos ya a nivel jurisdiccional, y acaba de suceder un caso, y esto es más anecdótico, en agosto del 25, en el cual un juez, tomando en cuenta que no hay una regulación o una directriz, como entiendo hay en Brasil, para aplicar inteligencia artificial en las sentencias, es que llegó a una conclusión, a una sentencia que ha causado distintas reacciones, ¿no? Como contexto muy breve, es una persona en un juicio, le fijan una garantía para que se pueda realizar un acto que tenía que inscribirse en un registro público. La garantía no está ni fundada ni motivada, impugna eso la persona que presentó la demanda, y el juez de alzada que recibe, digamos, el caso para fijar la cuantía, lo que hace es que con ChatGPT, Grok y Gemini le dice que analice
con la información que tiene, cuál debería ser el monto de la garantía que se imponga a la persona que demanda. Y entonces cada uno de los sistemas arroja cifras distintas que van de 60,000 a 65,000 pesos aproximadamente, y el juez lo que hace es simplemente promedia el monto y dice, bueno, son 60,000. Si tú revisas la sentencia, hace referencia obviamente a las recomendaciones que hizo la UNESCO, a las directrices de la Comunidad Europea, deja de lado lo que se ha avanzado en Latinoamérica, y en realidad hay una desconexión desde mi punto de vista entre lo que la sentencia concluye y los fundamentos que utiliza para llegar a esa conclusión. Aquí el tema es si el juez, desde la óptica de derecho mexicano, tiene la posibilidad de crear ese tipo de mecanismos con base en la tecnología para llegar a conclusiones como estas, o se habría que esperar a que se legisle o por lo menos se establezcan elementos claros para que los jueces puedan utilizar la inteligencia artificial en sus decisiones. Al final, creo que lo que la sentencia no explica es por qué varían los montos que arroja cada una de las plataformas, ChatGPT, Grok y Gemini. Tampoco se analiza si la información que se tomó para esa conclusión es adecuada o es incluso actualizada, y cuál fue la fórmula para llegar a eso, ¿no? Y lo más interesante es que el juez, pues, en una decisión ahí salomónica, decidió promediar y fijar la garantía así, ¿no? Entonces, bueno, esto incluso derivó en una tesis, que una tesis en México es pues un precedente que por ahí está como antecedente para casos futuros, ¿no? Perdón, me extendí, pero No, creo que no, no, es interesantísimo, Alejandro. era importante comentar el caso, ¿no? Es interesantísimo porque, bueno, introduce un tema que a mí me parece muy relevante y es, con esto de la inteligencia artificial aparecen nuevos perfiles profesionales y muchos de los que están se tienen que reinventar. Estamos llegando a la era de la agéntica, que se llama, es decir, que son agentes, que una empresa pues tiene un agente que lo que hace es que automatiza una serie de toma de decisiones. Pues un agente es un software que lo que hace es que una inteligencia artificial que compra por la empresa, hace los pedidos por su cuenta y toma una serie de decisiones, o hace unas ventas, o fija unos precios, o fija un tipo de contrato con un cliente. Es decir, estamos cada vez más automatizando muchos procedimientos, por ejemplo, en el campo empresarial, o en el campo de la salud, o en el campo de la logística. No sé, como nosotros estamos en diferentes sectores, los vemos todos. Esos automatismos al final derivan en una correcta identificación de la responsabilidad de las personas, de las empresas, de las personas físicas. Eh, ¿No creéis que los abogados, más allá del uso de la inteligencia artificial, debéis conocer cómo funciona la inteligencia artificial? No solo los abogados. Nosotros, por ejemplo, hemos formado ahora mismo, creo que han sido como 100 o 200 jueces en México. Precisamente, hemos hecho un programa con ellos, ¿no? Entonces, ¿no creéis que es importante conocer cómo funciona para poder interpretar en caso de problema o prever problemas? ¿No crees que tanto el uso como el conocimiento de cómo funciona es relevante? Al menos nosotros estamos apostando por ello, pero querría saber vuestra opinión. Completamente. Yo creo que las firmas legales, obviamente, bueno, pues ya lo comentaste tú con los jueces, pero no nada más tenemos que propiciar que el entender esto, sino también, tener programas que verdaderamente profesionalicen el conocimiento de todo esto, ¿no? Creo que también hay mucha falta de información, se confunde de pronto la inteligencia artificial general con la débil o la estrecha que tenemos hoy en día. Por lo menos tener un marco coherente y homologado dentro de las firmas es, yo creo que absolutamente cierto. Hay por ahí una encuesta de las grandes firmas de Estados Unidos en las que se habla de que ya parte de los protocolos de contratación implican también revisar si el candidato tiene conocimientos y si viene de algún modo preparado con
con algún, no sé, certificado que le permita entender mejor la inteligencia artificial, pero coincido plenamente. Creo que no es algo que se deba dejar simplemente a que cada quien lo vaya aprendiendo según le dé su curiosidad o según le dé la necesidad del caso que está atendiendo. Ariadna, ¿tu opinión? Yo creo que estamos todos 100% de acuerdo de que hay un consenso en que se debe entender las herramientas que utilizamos y algo que deben propiciar las empresas o los despachos, como bien dijo Alejandro. Fantástico, que a mí me parece muy bien que las empresas empiecen a tomarlo quizás como una especie de requisito, por ahora llamémosle blando, ¿no? Para la contratación, porque tiene riesgos y parte de conocer, cuando tú conoces lo que estás utilizando, conoces también los riesgos y sabes cómo utilizarla de la herramienta de una manera más segura. Pero desde luego que el aprendizaje y el conocer la herramienta es fundamental. Sí, Está entrando. perdón, Sí, Conrado. sí, sí, Nada Alejandro. más, y un paréntesis complementando. Creo que esto no nada más visto desde el sector privado, ¿no? Creo que también el sector público y los funcionarios de las distintas entidades de gobierno también requieren saber pues que son sujetos obligados a cumplir con las normas de privacidad y que de pronto si tienen la inquietud de utilizar herramientas de inteligencia artificial, pues también tienen una ley que a ellos los obliga a no cometer ciertos actos que pueden afectar al ciudadano, ¿no? Yo creo que va en dos vías y eso también es, creo importante. ¿Y cómo la utilizan vuestros clientes? Es decir, o sea, yo pasado mañana si saco una IA para mi empresa, necesito y cometo alguna irregularidad, pues bueno, necesito un abogado que entienda y un juez que entienda cómo funciona la inteligencia artificial, Ujú. porque a lo mejor el diseño en sí, pues ha sido lo que puede ser legal o ilegal. Voy a tratar de, hay algunas preguntas ya que están entrando por el chat. Me van a disculpar, pues por ejemplo, Ken Valera habla sobre Gemini, bueno, Benjamín Orantes habla sobre si Claude es la mejor herramienta. Yo creo que quizá, no sé si os atrevéis a responder si utilizáis Gemini, Claude, Copilot, ChatGPT como complemento a las que tenéis vosotros. ¿Tenéis alguna recomendación sobre alguna de estas o os parecen todas bien? Mira, a mí yo quiero resaltar que yo he estado utilizando últimamente Perplexity, Ajá. el modelo de pago, y la verdad es que resalto así muy rápido una cualidad que me gusta mucho. Y es que te hace una especie de selección inteligente del modelo de acuerdo al pronto a la tarea que tú le estás pidiendo a la herramienta. Viene muy útil porque te los listas todos, los modelos que tiene disponible el Perplexity, pero te hace esa especie de cribado en base a lo que preguntas. Y cuando hay una persona que no conoce a fondo cuáles son las Mm. bondades o las falencias de cada modelo, pues viene muy bien. Así que yo, como recomendación, a mí me ha resultado fenomenal. Qué bueno. Parece que platicamos, Ariadna, antes. A mí me encanta también. Creo que también el hecho de que dé la fuente, la da muy clara, eso es Eso es. fundamental, ¿no? De pronto algunas herramientas te arrojan información que no sabes de dónde proviene y Perplexity me parece que lo hace de maravilla, ¿no? Bueno, ahí entramos en un terreno que es muy importante, muy interesante, y es el de a nosotros cuando se nos aproximan alumnos diciendo, oye, quiero aprender esto de inteligencia artificial, siempre decimos lo mismo. Tienes que aprender, bueno, pues qué es la inteligencia artificial, tienes que aprender cómo se usa, tienes que aprender cómo se implanta, tienes que aprender, pues hombre, ética y regulación, pero también tienes que aprender una cosa y es sentido común, es decir, el pensamiento crítico quizá sea junto con el conocimiento técnico de cómo funciona la IA, el pensamiento crítico yo creo que es una de las cosas que nosotros, hombre, no es el rol nuestro en TEP Institute o en Anáhuac o en Juan Pablo II, no es el rol nuestro el enseñarle a la gente el sentido común, pero sí fomentar el pensamiento crítico, que yo creo que es algo interesante. Eh, Nos queda muy poquito tiempo. Hay una pregunta aquí que yo creo que es interesante, que tenía que ver con el papel del sector público, ¿no? Tú hablabas también, Alejandro, la importancia que tiene. Hay una persona que pregunta aquí de manera muy específica si creéis que el sector público pues debería tener plataformas públicas que, bueno, pues a la hora de ofrecer este tipo de servicios. Sí, sin duda, yo creo que
todos tenemos que tomar ventaja de esta gran tecnología con los riesgos que ya sabemos que existen. Eh, Debo decir que en el campo de competencia la propia autoridad pues está tratando de ver qué herramientas puede utilizar para identificar patrones que puedan llegar a concluir, por ejemplo, si hay una colusión por ahí. Es decir, yo creo que esto insisto, circular y me parece que las autoridades de gobierno, claro, tendrían que tener también una plataforma así. Quería añadir, Conrado, porque ¿Eh? como bien ha dicho Alejandro, yo creo que la inteligencia artificial, hablando de ella como una herramienta, debería estar al alcance de todos, no solo del sector privado, pero que es muy importante que cuando se implemente, que seguro que ya está implementado en muchos sitios, la transparencia es muy, muy importante que se informe al ciudadano que se está utilizando un sistema basado en inteligencia artificial, en qué tipo, para qué. Dentro de la medida de lo posible, porque sabemos que no siempre es posible explicar cómo se toman esas decisiones o lo que hay detrás, ¿no? De ese sistema. Esa parte también es muy importante. Completamente, y aquí yo creo que entre este concepto de las cajas negras, ¿no? En donde no sabes de dónde proviene el algoritmo ni cómo está construido, yo creo que le quita transparencia y lo que comenta Ariadna, no puedo estar más de acuerdo. Yo, fijaos, creo que uno de los profesionales que más eh, importancia cobra en el futuro de la inteligencia artificial es el abogado experto en inteligencia artificial. Y no es porque estemos en este foro en este momento, ¿eh? Y de nuevo insisto, estas cajas negras de las que hablamos son las que van a operar en nuestra educación, son las que están operando nuestras empresas, las que están operando nuestra sanidad. Si no tenemos profesionales que sean capaces de entender lo que está pasando en esas cajas, con una óptica de protección del ciudadano, de protección del Estado, de protección de, o cada, bueno, ya a nivel geopolítico, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? En Europa estamos obsesionados en la protección del ciudadano. Bueno, si no tenemos profesionales que sepan entender lo que pasa dentro de esas cajas negras, ni vamos a facilitar el desarrollo, ni y vamos a poner realmente en peligro lo que estamos haciendo con nuestra sociedad. Entonces, yo de nuevo creo que un abogado experto, conocedor de no solo cómo usarlo en su despacho, sino cómo funciona para poder asesorar y poder desarrollar actividad en este campo, es importantísimo. Con lo cual, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero vamos, yo creo que es importante que os pongáis ahí y desarrolléis muy buena actividad. Sí, y yo creo que los despachos tendremos que estar abiertos también a traer a ingenieros, también traer científicos de datos, si se puede llamar así, porque de pronto pues nos supera la parte técnica, ¿no? A los abogados. Y yo creo que esas son posiciones que deberán de irse multiplicando dentro de las firmas para poder conectar, ¿no? Pero fíjate, Con esa Alejandro, parte yo técnica. Completamente. en eso discrepo un poco. O sea, a ver, discrepo, no es que discrepe, es que la obsesión que tenemos nosotros es formar un concepto que es el AI Translator. Es el perfil que habla entre el usuario y el ingeniero. Y ese perfil tiene que ser un abogado. Es decir, tú tienes que ser capaz de pedirle a un ingeniero lo que quieres que haga. No tienes por qué aprender a programar, no tienes por qué aprender a desarrollar un modelo, pero tienes que saber que un modelo se entrena. Tienes que saber cómo funcionan los datos, tienes que saberlo, al menos conocerlo, para que puedas hablar dentro del despacho con el ingeniero. Si no, yo he vivido otros procesos de transformación desde el e-business, porque ya no soy presidente muy joven, y te puedo asegurar que si no aprendéis, conocéis el aspecto técnico, no vais a poder hablar con el ingeniero. Y entonces van a sobrevivir aquellas entidades, aquellas empresas, van a sobrevivir aquellos despachos, aquellos organizaciones que tengan los modelos mejor entrenados y que tengan mejor gobernanza del dato. Eso lo hacen, no lo hacen técnicos, no lo hacen ingenieros, lo hacen expertos de vuestro sector. Sin duda. Bueno, he terminado yo contando aquí una frase épica, pero bueno, yo lo vemos en otros sectores. Pues pues mira, sí, dicen que los empleos del futuro todavía no se sabe cómo van a hacer, ¿no? Lo comenta Alejandro Pacheco. Pues efectivamente, no se sabe cómo van a hacer, pero lo que sí es cierto es que yo tengo una frase, no sé si estáis de acuerdo conmigo, para ir acabando, Alejandro, Ari, y es que nosotros lo que vemos es que dicen
que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar los que saben utilizar la inteligencia artificial. No sé si estáis de acuerdo. 100% de acuerdo. Completamente, sí, completamente. Yo creo que ahí está el punto y precisamente no hay que dejar que la ola se vaya mucho, Eso hay que es, ponerse al día lo más pronto posible. Cada semana hay algo nuevo y eso hay que irlo absorbiendo. tal cual. Pues muy bien. Bueno, tenemos que ir acabando para, bueno, pues para cumplir con el horario que tenemos. Si queda alguna pregunta en el tintero, me van a disculpar, pero bueno, no las podemos abordar todos. Pero bueno, yo creo que tanto Ariadna como Alejandro, que son profesores en el programa que empieza ahora creo que es el 1 o el 2 de marzo, que es el programa, bueno, que hacemos en colaboración, como digo, con el Centro de Educación Continua de Anáhuac. Eh, Aquellos que vengan referidos por el Centro de Educación Continua de Anáhuac pueden contactar directamente con ellos. Los colaboradores y alumnos que vengan por parte de Juan Pablo II también tienen el contacto, y los que vienen, bueno, pues que son alumnos de TEP Institute o invitados por nuestra parte, pues también tenéis nuestro contacto por para, oye, pues para resolver más dudas, para daros más información, no solo de los programas, sino de otras posibilidades, de otros webinars y de otras clases que impartimos en abierto. Aunque muchas otras, como digo, bueno, pues son ya dentro del programa de los diferentes másters o diplomas avanzados que tenemos, tanto con Anáhuac como con Juan Pablo II. No sé si tenéis alguna última reflexión para acabar. Ari, te dejo a ti y luego ya Alejandro. Bueno, yo me quiero quedar con eso último que acabas de decir, de que quienes nos pueden quitar el trabajo son aquellos abogados que, bueno, aquellos profesionales del derecho en general, que sí que manejen la inteligencia artificial. Había inicialmente mucho temor de que nos reemplazaran, pero al contrario, yo creo que somos un perfil muy necesario. Me ha gustado ese concepto de que seamos, ¿no? Ese conector entre lo técnico y, y nada, yo incluso considero que llegará un momento en que aquellos que no podamos, que no entendamos la inteligencia artificial, no vamos a poder trabajar, porque es que va a estar presente en absolutamente todo y nada, invitarlos a que participen y que participemos, ¿no? En formaciones de este tipo y que nos eduquemos tanto como sea posible en este sector, que no solo es interesante y transversal, sino que es claramente muy necesario para el futuro profesional, tanto para los más jóvenes como para los que ya tienen un poco, unos cuantos años más. No, pues yo Alejandro. igualmente muy contento de haber participado en este webinar. La verdad es que ayuda mucho a compartir ideas, a también de pronto confrontarlas y irse haciendo un criterio. Yo creo que hay muchísimas herramientas y fuentes de información, no hay límite en eso, en Internet se pueden encontrar cualquier tipo de cursos de muy buena calidad y invitarlos a eso, a seguirse preparando, a no tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino a utilizarla como una gran herramienta de desarrollo profesional. Y bueno, pues de nuevo agradecerles por la invitación. Esperamos verlos en el diplomado próximamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Efectivamente, la doctora Claudia Morales ha colgado ahí en el chat el enlace en concreto la edición es el 17 de marzo de este diplomado, y bueno, pues ahí yo creo que tienen toda la información aquellos alumnos que estén en México y que quieran cursar este programa desde allá, porque tiene una parte presencial en la que colabora además el doctor Alejandro Mendiola, con lo cual, bueno, pues ahí tienen mucha más información. Señores, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a los que están en Latinoamérica. Acá en España ya son las 9 de la noche. En España cenamos tarde, pero a Ari, Ariadna, a mí y a algunos de los que estamos acá ya nos toca eso. Muchísimas gracias, ahora hablando en serio, por colaborar con nosotros, Alejandro. Y Ariadna, nos volvemos a ver mañana. Nosotros tenemos una segunda edición de un programa que tenemos en presencial acá en España. Pues gracias a todos, de verdad, gracias, doctora Claudia Morales, que estás por allá, a nuestros compañeros también de Juan Pablo II, alumnos
que están de la Universidad Juan Pablo II y de TEP Institute, que han asistido a la sesión. Y gracias a todos y nos vemos en breve. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.